Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el gran placer de poder entrevistar a una gran directora, guionista, productora y también autora de libros española. Ella se llama Rosa Blas Traisac y ya en breve la tenemos por aquí. Podremos conocer un poco más acerca de su trayectoria profesional y, cómo no, de todo aquello que ella nos quiera contar. Vamos a mandarle la invitación a Rosa y ya en breve la tenemos por aquí. Nos podrá contar un poco más acerca de sus proyectos audiovisuales, libros, guiones, de todo un poco lo que ha hecho pues a lo largo de su trayectoria profesional. Ella es también la mamá de una gran actriz española que es Claudia Traisac, también con una gran trayectoria profesional. Así que ya en breve la tendremos por aquí a Rosa. Ya la he invitado, vamos a ver si se conecta. Y ya en breve la tendremos por aquí. Vamos allá. A ver si se nos conecta ya por aquí al directo y podemos entrevistarla un ratito. A ver si Rosa se conecta, que no la veo que se conecta. Vamos a volver a enviarle la invitación. Vamos a ver si se nos conecta. Y ya en breve la tendremos por aquí. Vamos a ver si se nos conecta. Aquí ya te tengo, Rosa. Ahí te mandé la invitación. Vale. Hola, ¿qué tal? A ver, aquí te tengo ya. Hola, Rosa, ¿qué tal? Pues bien, ¿Qué es que tal no había todo por visto. ahí? Pues bien, con menos calor, que ya es decir mucho. Sí, sí, no, porque esto es desde atrás. Yo vivo aquí en la zona norte de España, en Asturias, y la verdad que un calor también a veces increíble, pero estos días ya un poco más fresquito, menos mal. Sí, sí, casi ha habido momentos de chaquetita. O sea Sí, que sí, sí. No, ahora de noche refresca bastante, ¿eh? Aquí en Asturias de mm, noche ahora sí que refresca. La chaqueta de noche no sobra nada.
Pues un gusto Pues tenerte aquí, Rosa, y un placer para mí que hayas aceptado la invitación. sí, también para mí un gustazo que me hayas invitado. O sea, que guay. Qué bueno. Pues quiero comenzar, querida, y quiero preguntarte, pues, ¿cómo descubriste? Pues que quieres dedicarte al mundo de la escritura y también introducirte, pues, al mundo audiovisual. Yo creo que porque en general me gusta mucho complicarme la vida. Ujú, Entonces o sea, yo estudié magisterio por error, porque realmente ujú, lo que quería estudiar era periodismo, pero un mal de amores me descolocó y cometí uno de los grandes errores de mi vida y es hacer magisterio cuando yo no tenía vocación de maestra, ¿no? ujú, Eh, entonces, cuando me vi un poco en esta historia y tal, pues de pronto, pues bueno, pues como que se me ocurrió que quería hacer cine, ¿no? Y empecé haciendo foto y ujú, esto, por ejemplo, me ayudó mucho porque creo que tengo muy buen gusto para el encuadre ujú, eh, y que sé contar, digamos, que una historia con fotos. Y después di el salto al guión y después me quise complicar más la vida. También es un poco como que en el cine, como si no tienes muchos contactos, no es fácil dedicarte y ganar la vida con nada, pues la ujú, única manera también que tienes un poco y estudiar es tan fácil, hay tantos cursos, ¿no? O sea, ujú, pues, y tantas oportunidades de estudiar, pues que como que yo creo que es también como una inercia, ¿no? Por no caerte del rollo, ¿no? Y dices, bueno, pues a ver si tengo más suerte haciéndolo por aquí. Y un poco así ujú, fui tanteando hasta llegar a la ECAM, que fue un poco como el momento, bueno, pues como que, por ejemplo, que ya ahora no tiene casi importancia, pero en aquel momento, pues cuando que fue el primer curso de la ECAM, solamente había dos mujeres en dirección, ¿no? O sea que ujú, realmente decidí como mujer que quería ser directora, pues no estaba a la altura, o sea, no era una cosa que pasaba habitualmente entre muchas mujeres, ¿no? Sino que más ujú, bien las, había muy pocas mujeres, se dedicaban más a la producción, al guión, pero dar el salto ujú, a la dirección era muy complicado, ¿no? Y entonces, bueno, ujú, tampoco tengo unos antecedentes buenos para dar ese salto, es decir, mis padres eran pobres, no vengo de una familia ni siquiera de clase media, sino vengo de una familia de trabajadores. Entonces, ujú, bueno, que realmente, además no disimulé que era rebelde, con lo cual ujú, realmente no lo tuve nada fácil y tampoco me lo puse yo a mí misma nada fácil. ujú. Pero ahí te tenemos ahora dirigiendo, pues, cortometrajes, largometrajes, documentales, escribiendo también libros, haciendo un poco de todo, ¿eh? Haciendo un poco de todo estás por ahí. Sí, y tal, pero bueno, también porque he tenido unas características muy concretas para poderme sujetar, ¿no? Sí. a la industria. Ujú, Por supuesto, hay gente que tiene suerte y se sujeta y tal que cual, pero sujetarte, o sea, trabajar de una manera habitual y en buenas producciones, etcétera, etcétera, no es fácil. Hay como momentos. sí. O sea, esto es Mm, como yo me siento como en un tuyo vivo que en momentos determinados coges la buena y vas de proyecto en proyecto y vas saltando como un poco también Tarzán y va todo muy bien, pero hay momentos que te caes o que ujú, también por lo que sea, por una inercia de la industria te quiere expulsar, ¿no? No solamente a ujú, ti, sino a mucha gente, a las actrices por edad, porque de pronto haces un proyecto que sí. no funciona, porque te se ocurre un proyecto que es más caro del habitual. O sea, hay como muchas cosas por las que la industria tiene una inercia bueno, pues como que alguna gente se sujeta y haga lo que haga, se queda ahí como perenne y pegado y pegado, y hay Ujú, muchísima gente que, bueno, pues como que yo creo que tiene muchas dificultades para mantenerse estable dentro de la industria cinematográfica, ¿no? Entonces sí, ujú, yo realmente, y algunas veces lo hablo con mi hija y tal que cual, ¿no? Que claro, ella... también más gente, pero mi hija, pues claro, desde que ha nacido se ha visto metida en este embolado conmigo, ¿no? Y, claro. y muchas veces lo vemos como que ha sido un pequeño, o sea, es un pequeño milagro. Realmente es que a veces ni siquiera sé decirte cómo lo he conseguido, porque realmente tengo mogollón de gente que ha tirado la toalla, mogollón de Sí, gente que entre periodo y periodo tienes que trabajar de cualquier cosa que no tiene nada que ver sí. con esto. Y yo Ujú, alguna vez lo he hecho, lo he tenido que hacer, ¿no? Pero muy pocas ujú, veces, ¿no? El trabajar de una cosa que me era completamente ajena, ¿no? Al ujú, cine, ¿no? O a la literatura, ¿no? ujú. Tu hija también, como mencionaste, es la conocida actriz española Claudia Traïsac. Ella, como dices, ya desde niña, desde pequeña ya, pues se vio también, pues por ti, involucrada también en todo lo que es el mundo audiovisual. De ahí es donde le nació ya la pasión por dedicarse a ser actriz. Yo creo que la nació, o sea, la tuvo un poco innata, ¿no? Porque Ujú, en el grupo, o sea, en el colegio hubo un grupo de teatro
que salió, que surgió de una manera muy espontánea y ujú, que hicieron una obra, la primera obra de teatro que yo vi de mi hija, que era del colegio y que la hicieron en un centro cultural del ayuntamiento y tal que cual, realmente nos dejó, o sea, no ella solo, sino todos los niños que participaron de la obra nos dejaron alucinantes por lo original de la propuesta y por lo bien que lo ujú, hicieron. Entonces yo creo que Claudia, por ejemplo, no ha sido una niña de ir mucho, vamos, una niña ya una mujer, o sea, que ha ido a cursos, ha hecho cursos, ha estudiado, hizo comunicación audiovisual, o sea, que es hizo música, o sea, que es una persona formada, pero quiero decirte que yo creo que el tema de la interpretación luego, ha sido mucho de investigar ella y de estudiar por ella misma, ¿no? Más que, ujú, pues, que de apuntarse a cursos, ¿no? ujú. Y bueno, de hecho ella trabaja en el proyecto tuyo también más reciente también, que es el de Después de la derrota. Háblame un poco sobre ese proyecto, sobre ese largometraje que has hecho. Bueno, este proyecto, primero yo hice un largometraje que se llama Toma Ceras Pioneras, que era sobre las mujeres, las primeras mujeres directoras, que dentro de un primer largometraje no fue mal del todo, estuve en festivales, conseguí alguna ayuda, Ujú, casi lo estreno como en el Renoir, como un documental, que en ese momento todavía los documentales andaban un poco como con problemas para llegar a los cines. O sea, que hiciste que como primer documental fue interesante, o sea, como primer largometraje estuvo bastante bien. Entonces, bueno, nos creímos como que iba a ser el más fácil el segundo. Nos ujú, presentamos a las subvenciones del ICA y estuvimos a punto de conseguir la subvención, pero no lo logramos. Y en este espacio de tiempo de la primera vez que nos presentamos a la segunda que nos tendríamos que haber presentado, se complicó mucho la historia de cómo presentarte a un con productoras muy independientes, ¿no? ujú, Y entonces, bueno, nos vimos como que ya ahí es de estas veces que te caes de la cola, ¿no? Es decir, que hacen un corte, hacen un cambio y entonces en ese cambio tú ves que te has quedado fuera, ¿no? Y entonces, bueno, ujú, como que empezamos con el proyecto y hemos tocado muchas puertas, ¿no? O sea, ganamos un premio como piloto con la primera de las historias, la de Raquel. Vamos, que todo el mundo nos felicitó, a todo el mundo le pareció muy bueno el proyecto, pero después incluso a las personas que formaron parte del jurado le presentamos el proyecto y a nadie le parecía que, o sea, que era como demasiado complicado, demasiado raro, demasiado calidad, demasiado autor, demasiado independiente. Siempre le encontraban muchas pegas y no nos apoyó nadie, para que te voy a engañar. Entonces ujú, hicimos como pudimos todos los proyectos, los fuimos rodando uno a uno. Empezamos muy fuerte y más o menos los dos primeros los rodamos antes del COVID y dio la casualidad que, claro, el COVID nos mató de alguna manera como a un sí, montón de gente ujú, y volver a relanzar los últimos dos capítulos nos costó un tiempo. Entonces, de alguna manera, es un proyecto que creo que empezamos a rodar en el 2019 y le acabamos de rodar, pues creo que en el 2024. O sea, una ujú, locura total. Lo mejor de todo es, bueno, una de las cosas más bonitas que he oído en esta película es que Raquel Espada, que era, claro, la actriz del primer capítulo, y que luego también estaba en el último capítulo y decía, coño, Rosa, qué contenta que estoy porque aguanto perfectamente el tipo después de estos años, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, mira, por lo menos hay algo positivo de esta historia para todos los actores. Y en esta película, efectivamente, mi hija ha hecho de todo. O sea, ujú. ha producido, ha hecho dirección de arte, ha hecho música, ayuda en el Uf, montaje, ha sido actriz. O sea, para mí ha sido prácticamente como mi cómplice fundamental para poder hacer esta película, ¿no? Y sin ella, un gran apoyo tu hija sí, para ese proyecto fue. Ujú, sí, o sea, sin ella probablemente en momentos determinados nos hubiéramos caído, porque cuando sí, digo que produzco la película, pues quiero decirte que en momentos determinados arriesgamos dinero familiar y arriesgó más dinero familiar ella que yo, ¿no? Porque sí, pues yo tengo menos, o sea, no es que ella sea ni millonaria ni mucho menos, pero que bueno, pues como que yo tengo menos dinero que ella. sí, Y hombre. entonces, pues como que me Ujú, ayudó, ¿no? Y tal. Ha sido muy importante también porque yo creo que ella aprendió muchas cosas, o sea, ujú, Mm, yo creo que ha sido o sea, ha sido un proyecto muy importante, ¿no? Y luego en general estamos muy contentos bueno, pues de cómo ha quedado, ¿no? Creemos que es muy ujú, actual, que dentro de del poco presupuesto que tuvimos, creemos que tiene una calidad bastante grande, tanto técnica como de actores, como de guión, aunque por supuesto con mucho más dinero pues hubiéramos
tenido más posibilidades de rodar más planos y más días, o sea, pues lo que ocurre con estos proyectos, ¿no? Pero dentro de estas Ujú, posibilidades, creo que para mí, por ejemplo, desde mi primer largometraje, que también era muy indie, muy tal, muy cual, a este proyecto, pues creo que hay una gran, o sea, como que hay un gran avance técnico y un gran avance de cómo ha quedado el producto, ¿no? El tal. Y muy contenta, ¿no? O sea, la verdad que como muy contenta más o menos cómo ha ido la cosa y ahora pues bueno, pues estamos esperando un poco a terminar de hacer el ciclo con las plataformas, que bueno, pues como que estamos ahí a ver cómo ya terminamos de cerrar esto y bueno, y ver un poco pues cómo responde la gente y bueno, y cómo pues ujú, cómo hacemos este último esfuerzo de campaña publicitaria y tal, pues para que encontremos a nuestro público, ¿no? Y lo veamos, ¿no? ujú, ujú. Que bueno, mira, tenemos por aquí clubs de fans de tu hija que están comentando, te están diciendo, Rosa, te quiero, hermosa. Ahí tenemos a clubs de fans de tu hija por aquí Sí, lo comentando, estoy ¿eh? viendo. Sí, hay algunas que son como bueno, que son muy amables y súper buenas niñas, ¿no? Que, bueno, o Qué niñas, bueno. mujeres, o sea, que yo digo mucho lo de niñas y ya te digo que en más de un Sí, sitio se han enfadado. Entonces, que bueno, son muy agradables, ¿no? Y están ahí sí, siempre. qué bueno, están por ahí también comentando. Y también, también entra por aquí también, que estoy viendo también algún club de fans también, es de Jobs, también, la pareja de tu hija. Mm, Otro genio, sin sí. duda, otro gran actor. Sí, y sobre todo una persona muy especial, ¿sabes? O sea, como que yo le veo, para mí ya en este momento, después de tanto tiempo que le conozco, sinceramente es más mi yerno, mi hijo adoptivo, en el Claro, sentido como que ya es familia, Rosa. es como mi familia, ¿no? No, y Claro, entonces ahora me cuesta mucho como verle o sea, como que me encanta cuando hace cosas de actor y estoy muy claro, contento sí, hombre, por pero esta lo ves serie diferente. por esta serie que va a estrenar en breve, que creo que, bueno, pues se merecía un proyecto de estas características y tal, igual que mi hija se Ujú. merece también los proyectos que tiene, o sea que no, o sea, Sí. es como, no quiero más esto de papá y mamá, ¿no? Dice, son los dos para mí, No, o no, sea, los mi dos por igual, familia, los dos por igual. sí, y entonces, pero para mí, claro, en este momento, o sea, que dice que yo le quiero mucho, o sea, pero que en este momento para mí es más familia que cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Es lo que es lo que es la pareja de tu hija, Rosa. Entonces tienes que quererlo ya como familia, más allá que lo Claro, veas como un artista, que es también lo que claro, realmente es. claro. Y bueno, y sin duda también un saludo para él, porque todo lo que hace en ello triunfa, y también, pues sin duda, en los Juegos del Hambre, ahí sí que ha tenido muchísimo éxito y ha gustado a muchísima gente, que de hecho está grabando la nueva hora también de los Juegos del Hambre. Sí, pues están grabando creo que como una precuela, ¿no? Una cosa así, o sea, Sí, creo, si no que la me estuvieron engaño. grabando aquí sí, sí, son 20 años En antes y la estuvieron Asturias, grabando aquí en Asturias, en Somiedo, y yo fui a ver los actores ahí un día, fui hasta allá y ahí vi los nuevos actores de de la la nueva precuela. película, también unos grandes talentos, de la precuela, unos grandes talentos también, y Sí, está me dando pareció también verlo un en boom prensa, también. lo de Asturias, que me causó, digo, anda, mira, Sí, qué sí, guay, ¿no? en Asturias, en Somiedo lo estuvieron grabando también para la parte de Teberga y ahora se han ido también luego para la parte de León y ahora ya se han ido y ahora están ya grabando ya en Berlín, en Alemania, que ahí es donde graban ya pues toda la parte ya grande, ya con muchísimos extras y con todo. Aquí fueron todas las escenas de montaña, de todo eso, pero la verdad que estuvo muy bien el proyecto. Lo que estuvieron por aquí grabando, la verdad que la gente estuvo por aquí encantada cuando estuvieron. Me alegro mucho. Qué bueno, qué Y de bueno. luego Asturias es un lugar ideal para rodar. Yo estuve, no No, los sé, yo cuando paisajes era en son verano, increíbles. sí, estuve hace unos cuantos veranos como en media montaña, incluso dormí en un hórreo y bueno, y me pareció increíble, ¿no? Es que tenía una sensación de esta cosa de que no querías bajar del monte, ¿no? Bajabas del monte, veías un poco de No, no, ciudad y decías, sí, ¡pum! sí. Otra vez para el monte, ¿no? O sea, es muy Yo especial vivo Asturias, sí. Yo vivo en la montaña, yo aquí en Asturias vivo en una zona de montaña, pero bueno, estoy muy comunicado, vivo por cerca de Oviedo, unos 30 kilómetros de Oviedo, de Gijón y todo eso, y estoy muy bien comunicado, pero vivo aquí en una zona de montaña y la verdad que no lo cambio por nada, porque los paisajes, sales afuera ya, respiras el aire limpio y toda, la Sí. verdad que estás encantado. Aquí la montaña tiene unos paisajes Asturias maravillosos, ¿eh? Y No hay que luego tiene negarlo. mucha suerte porque las dos ciudades son muy bonitas, ¿no? Dentro de cada una en su Sí, estilo, ¿no? Oviedo y tal, sí, pero Gijón, claro, luego tiene especial que tiene el mar y bueno, el mar, yo creo que vivir al lado de la montaña y del mar es como que te ha tocado la sí, lotería, vamos, o sea, sí, creo sí, que sí, la sí, mejor lotería del mundo es tener un lugar que tenga montaña sí, y que tenga mar, ¿no? sí, de mar, sí. Sí, porque como te Aquí, digo, yo por aquí en ejemplo en Madrid tenemos coche, mucha cerveza.
Como chiste. Ay, ay, ay. No, por ejemplo, yo, fíjate, yo de aquí a, por ejemplo, yo de aquí a Gijón tengo como una media hora en coche, y a Oviedo lo mismo, unos 20 minutos, media hora, y en transporte público, si quisiera ir en tren o algo, también bastante rápido se va. Quiero decirte que estoy muy bien comunicado, y si quieres playa, playa, si quieres montaña, montaña, si quieres ya más ciudad, pues te vas a Oviedo. Tienes un Sí, poco de todo. La verdad que aquí estoy muy bien comunicado, aquí en Asturias. Pero ahí en sí. Madrid también estáis bien. No tenéis la playa y demás, pero también estáis bien, ¿eh? Sí, no, no era una broma. Lo de la cerveza aquí, bueno, Sí, tenemos, bueno, Madrid es una ciudad bonita, ¿no? Y luego tiene pues mucha oferta cultural, mucha oferta musical, o sea, que está muy bien, ¿no? Para mi sí, gusto, demasiado coches, demasiado ruido, demasiada gente. Este año, por ejemplo, se prevé que va a claro. ser un otoño con muchos atascos. Entonces, eso también Ujú, hace, pues como que yo creo que no, o sea, como que tiene un punto de que, bueno, pues que también te crispa un poco, ¿no? O sea, que tiene sí. el lado bueno, pero luego también hay veces como que es complicado, ¿no? Y tal, pero Ujú, sí, sí que es verdad. Yo vivo, por ejemplo, en Lavapiés y hoy he ujú, ido el primer día de vuelta del verano a yoga y al gimnasio y ese tipo de cosas. Y claro, pasas por la plaza de Lavapiés y en el fondo también es un lujazo ver o darte cuenta de que estás en Madrid, pero estás como en África también, ¿no? En África, sí. o sea, es un sitio totalmente cosmopolita. O sea, me encanta ver a la gente o sea, porque la mayoría de ellos son africanos y tal, sentados en el suelo, en la plaza, llevan su comida. O sea, que en Madrid también tiene, y bueno, vivo en Lavapiés y estoy la verdad que encantada, ¿no? Del barrio, ¿no? Y de vivir aquí, Ujú. ¿no? Puedo ir andando a un montón de sitios, el Retiro está relativamente cerca, está bien, ¿no? Y Pero luego el metro también da mucha ventaja, Rosa, que por ejemplo cuando voy a Madrid la ventaja de que tiene el metro de que te puedes desplazar de un sitio a otro, la verdad que el metro sirve siempre de mucho, Madrid. yo fíjate, en Madrid soy más de autobús, porque me agobia un poco lo de meterme en el tubo siempre, ¿no? Y el Sí, autobús, por sí, ejemplo, el 27, el 19, el 34 incluso, ¿no? O sea, son autobuses que tardas más, es verdad, más semáforos y tal, pero claro. es una maravilla, ¿no? Yo me cuelgo mucho de la ventana a ver el paisaje, ves a la gente, ¿sabes? Me gusta mucho el autobús, ¿sabes? O sea, Ujú, desde que yo antes no vivía en Madrid, vivía en Leganés, y desde que vivo en Madrid he ujú, descubierto un montón de conexiones de autobuses, o sea, que puedes hacer esta cosa de que llegas a cualquier barrio y tal que cual, y de pronto dices, el 40, este me deja encallado, este me deja, o sea, como que hay una posibilidad increíble sí, de cogerte autobuses, pero es verdad que el metro ujú, es una maravilla. Yo, por ejemplo, claro, estas vacaciones he estado en Japón y tal, y claro, por ejemplo, hay otra cosa, pero el metro de Moscú el metro de Moscú, el metro de Tokio es uf, increíble, ¿no? O sea, como uf, claro, que te facilita muchísimo ser una claro. persona que llega a un lugar que no conoces y dices, bueno, pues te buscas bien la vida y tal que cual, y de pronto, claro, puedes conectar lugares de la ciudad que de otra manera sería muy complicado, ¿no? Ujú. Qué bueno. De hecho, has publicado también recientemente ahí en tu blog, que están poniendo por ahí también un club de fans de tu hijo Rosa, me encanta tu blog, del cual también vamos a hablar de tu blog, que también publicas también cosas de tus viajes, fotografías y demás. Cuéntame un poco de tus experiencias, de esos viajes que decidís hacer. Bueno, yo, por ejemplo, un poco del blog, al principio para mí era como y bueno, siempre ha sido como una Ujú, ventana al mundo, como ujú, tener tu propio, de alguna manera, medio de comunicación, pequeñito, porque sabes que ujú, es pequeñito, pero bueno, yo ya llevo, o sea, llevo ya bastante tiempo y bueno, y tengo unos niveles digamos, de visitas del blog que no están nada mal. Al principio lo utilizaba ujú, muchísimo para escribir, o sea, pero yo soy una persona que como que necesito cambiar, ¿sabes? No soy una persona de ujú, rutina, soy una persona de cambio. ujú, Entonces empecé, por ejemplo, a escribir mucho sobre series más que nada americanas, porque me gustaba mucho de la BBC, o sea, series, ¿no? En la época de ujú, más dorada de las series, ¿no? Y me encantaba pues escribir sobre series, luego un poco como de artículos de todo tipo, etcétera, etcétera. Y ahora, como he escrito tanto, porque bueno, escribí tal, no sé qué, o sea, es como que me costó mucho, tal, salté un poco y ahora básicamente lo que hago es cosas de música, actividades que voy de exposiciones, de conciertos ujú. y un poco como los viajes, ¿no? Y entonces, bueno, pues Sí, claro, lo de los viajes es como, pues bueno, de todo tipo de viajes, ¿no? Porque a veces hago viajes pequeños, tengo ahora una pequeña casa en un pueblecito y tal que cual, y entonces pues voy mucho y entonces, bueno, pues de pronto pues hago un poco lo que tú, pero no tan salvaje como en Asturias, ¿no? Bueno, pues de pasear
por el campo, de ver ujú, animales, o sea, como esta cosa, y ujú, luego, bueno, pues hago viajes, pues a veces con amigos, a veces con mi familia y tal que cual, y bueno, pues sí que bueno, pues hago un poco, trato un poco como de hacer, de mantener el blog, ¿no? Me imagino ujú, que cuando me arte de esta etapa, pues lo mismo vuelvo un poco a escribir, ¿no? ujú, Bueno, me encanta porque me mantiene, o sea, antes le hacía mucha más publicidad, ahora no, le hago menos publicidad, ujú, entre otras cosas, porque, por ejemplo, no sé muy bien por qué, ha habido una movida rarísima en Facebook y he perdido mi cuenta de Facebook, al menos, por lo menos por el momento. Y entonces, ujú, claro, a través de esa cuenta de Facebook, pues tenía como muchos grupos, como muchas cosas. Ahora, pues claro, ando un poco más como perdida, pero aún sí, así, bueno, se sigue manteniendo. No, claro, no llego a tener las visitas que antes, pero sí que se sigue ujú, manteniendo en un cierto, en un cierto grado ujú, de visitas y y ujú, estoy muy contenta, la verdad, ¿no? Ahora ujú, estoy como mucho más en Leganés, pues yo estaba más, de alguna manera, como a Leganés te ofrece mucho menos oferta de todo tipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como que tenía más tiempo libre en el sentido de que me venía muy bien tener esta cosa. Ahora en Madrid, la verdad me cuesta más mantener el ritmo porque hay veces que es que dices, bueno, es que se te va la semana y dices, Dios mío de mi vida, y otra semana, ¿no? Y me cuesta más, ¿no? Tener un... Pero sí ujú, que, por lo menos un par de veces a la semana, sí que publico sí, algo, ¿no? ujú. Y bueno, hay que decir el nombre del blog, que es Asociación La Noche del Cazador, para que la gente lo visite y esté por ahí también pendiente de las cosas que vas publicando. Ahí Sí, están se poniendo llama así, también una serie, ¿sí? no, que se No, llama así estaba diciendo que... porque ujú, no, se llama la Asociación La Noche del Cazador porque fue el blog le iniciamos con una asociación con la que organizábamos el Festival de Cine de Leganés. Entonces, de ujú, alguna manera, dentro de la... Tal, lo que pasa que luego ya, pues me quedé, bueno, la asociación ahora ya prácticamente no, bueno, no hace ya nada y tal, pero yo me quedé con el blog porque, bueno, pues porque ujú, empezar otro y tal me parecía una tontería, ¿no? Y por eso se ujú, llama así. ¿No? Y nos gustaba mucho a los miembros de la asociación esta película y entonces, bueno, pues nos ujú, parecía como muy interesante. Y como anécdota te diré que cantidad de sitios que hemos ido a reuniones y cosas de este tipo, o a solicitar cosas, o a pedir entrevistas, o tal que cual, cuando decíamos que éramos de de la asociación La Noche del Cazador, cantidad de gente se pensaba que éramos realmente cazadores. O sea, ha sido muy, muy divertido la historia con el nombre de la asociación, qué porque de bueno. pronto pues alguien decía, ¿sois cazadores? Y tal, decía, no, no, es una película, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que ha sido, que nos dio para bastante juego. Y bueno, no, y ahí tienes fieles seguidores que te apoyan porque está poniendo por ahí una seguidora, un club de fans de tu hija que está poniendo que leyó todo tu blog, ¿eh? Así que no te quejes porque como dices, ahí tienes fieles seguidores y gente que te apoya en él. Sí, y tal, pero vamos, que aunque te parezca mentira, tengo así globalmente, hemos llegado a las 500.000 visitas, o sea que no está nada Claro, mal, ¿no? claro, claro. Mm. No, no, claro, que tiene alcance, que tiene alcance. Como decías, también has trabajado en el Festival de Cine de Leganés. Cuéntame un poco acerca de esa experiencia. Bueno, para mí ha sido uno de los trabajos más interesantes que he hecho en mi vida. Lo primero porque Ujú, fue como, pues, de estos momentos en los que se te apaga la luz porque, o sea, porque se acabó un proyecto, había dado clases en Alcorcón en una escuela que se llamó Pedro Almodóvar, pero que fue una escuela de cine un poco rara y tal cual, pero yo estuve trabajando en los primeros años y fíjate que yo venía de magisterio, que lo había dejado, etcétera, etcétera, pero en cambio cuando estuve en Alcorcón dando clases me lo pasé muy bien y me gustó mucho, ¿no? Y me ujú, gustó mucho la experiencia, hicimos cosas muy interesantes, pero luego ya sabes, o sea, estos cambios políticos, no sé qué, la escuela abrió, cerró, pasó a unas personas, pasó a otras personas, bueno, un desastre. Y en este momento en el que te quedas como sin un proyecto que es muy importante para ti, pues surgió lo del festival, ¿no? Me llamaron para el festival, hicimos una asociación y nos hemos mantenido, pues yo no sé si 11 hicimos 11 temporadas, o sea, no temporadas, porque eso es una serie, 11 años, ¿no? De ujú, festival. Y fue muy bien porque hicimos un poco de todo, o sea, proyectábamos cortos, también a veces proyectábamos algún largometraje, proyectábamos en el parque de Polvoranca. En ese parque ujú, hacíamos como un par de cosas nocturnas y lo introducíamos con pequeños festivales de jazz, hacíamos ujú, concursos de guiones, rodamos algún corto dentro de este concurso de ujú, guión, el ganador era rodarlo. O sea, yo creo que fue un festival que estuvo muy bien, pero luego, bueno, ujú, pues hubo un cambio de gobierno PSOE-PP, el PP, vamos, nos cerró el festival
y luego ya nunca más ujú, hemos conseguido que lo volvieran a abrir, ¿no? Ya haya uf, pasado quien haya pasado, han pasado de ujú, nosotros con mucho tal. Y bueno, ahora ya, pues qué bueno, es mal, una cosa que veo como del pasado, o sea que ya no tengo ujú, ningún tipo de interés en volver a hacerlo, pero durante el ujú, tiempo que lo hice, la verdad que me lo pasé muy bien y fui muy feliz haciéndolo, ¿no? Y era un trabajo muy ujú, agradable, ¿no? ujú. Qué bueno, qué bueno. Como hemos estado hablando, pues al principio has hecho largometrajes, pero también has hecho cortometrajes y documentales. Cuéntame un poco qué cortometrajes has hecho. Cuéntame, mencióname algunos títulos de ellos y háblame un poquito de ellos. Bueno, el primero, bueno, hice varios, bueno, hice el corto de fin de carrera o de carrera, vamos, de estudiar en la ECAN, que se llamaba El hombre de al lado, Ujú, que esto lo rodé en 35 milímetros, porque yo creo que fue como justo ya ese momento en el que ya todo el mundo dejó de rodar en 35 milímetros, pero en la ECAN todavía, ahora ya nadie rueda en 35 milímetros, ya a los pocos años tampoco, pero durante un tiempo sí que rodaron en 35 milímetros. Yo creo que es lo único que he rodado en 35 milímetros. Luego pasamos a otra etapa en la que rodábamos en digital y lo hinchábamos, o sea, lo pasábamos a 35 milímetros para decir que tenías un corto en 35 milímetros, que quedaba en general, ujú, salvo la gente que podía gastar mucho dinero con mucho grano, y después ya pasé también al formato digital, 4K, 2K, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Yo personalmente, uno de los cortos que más, que además bueno, lo hice con muchas subvenciones y muchas ayudas y tal, fue uno que se llama Neuma, que fue un corto ujú, que creo que le faltó un pelín para realmente ser redondo, redondo. Y después, bueno, creo que en el final nos falló un armario que era muy importante, entonces como que el final no terminaba de dar el subidón, pero me pareció un corto muy interesante, el guión no era mío, pero me gustó mucho. Luego hice ujú, un documental que se llamaba Las huellas del sur, que era un poco sobre Leganés, y ujú, después hice varios cortometrajes también. Hice uno sobre más o menos la vida sexual en personas que tienen problemas mmm, pues de motóricos ujú, o así, y que lo hice con una persona que el guión lo hicieron personas que habían tenido en general, tenían problemas en las piernas de andar y tal porque habían tenido la polio. Yo creo que eran como dos de las mujeres que habían tenido esta enfermedad en el último momento en España, cuando todavía no la controlaban, etcétera, etcétera. ujú, Y esta, por ejemplo, fue un gran éxito dentro del circuito, pues, de gente que un poco se dedicaba a este tipo de dar cursos o dar o talleres o cosas reivindicativas, ¿no? Sobre las personas con esta problemática. Y después también hice otro corto, o sea, cortos hemos hecho muchos, bueno, hice muchos ujú, y con la asociación, con mi productora, con tal. El problema que siempre nos daban subvenciones, pero digamos no eran las más grandes y nunca llegábamos bien a la distribución. Entonces esto también se ha ido ujú, complicando mucho. Al principio tú mandabas los cortos a los festivales y los festivales te cogían o no te cogían y ya está. Luego esto se empezó a ujú, complicar porque, claro, hay miles y miles de cortos y entonces ahí hay unas cosas, ujú, pues como que es como difícil colocar a veces los cortos, ¿no? Y ya no te digo nada los largometrajes. Y luego ya como hice, digamos, el primer largometraje, pues ya como que ya no me ha apetecido mucho volver a hacer cortos, ¿no? Y ahora, de hecho, por ejemplo, ujú, tengo un proyecto que he presentado en esta ayuda a guiones del ICA, que se ha presentado mucha gente, me imagino, y tengo un proyecto, pero es también un proyecto de largometraje, ¿no? O sea, ya es como que en la ujú, cabeza no me coge, hombre, que a veces pero ya quiero hacer como largometrajes, no me gustaría hacer un tercer largometraje como ya, digamos, como totalmente dentro del sistema, o sea, o que llegara de alguna manera al sistema a estar dentro, a estrenar como Dios manda en un cine, como Dios manda y tal, ujú. pero sé que es como muy complicado, ¿no? Pero bueno, no he No hay tirado la nada, toalla. no hay nada imposible, Rosa. Complicado sí, Exactamente. pero imposible no. Así que hay que echarle ganas y ponerle ahí todo de sí siempre, que siempre se puede Vale. conseguir lo que uno quiere. Siempre, siempre. Y cuando tú tienes que hacer un guión, pues como has hecho para los cortometrajes, también para un largometraje, como ahora estás trabajando más, quieres trabajar más en el tema de largometrajes y demás, ¿cómo tú comienzas a elaborar el guión? ¿Cómo tú empiezas a construir un guión de un proyecto tuyo? Normalmente tienes siempre una idea, ¿no? O bien un personaje Ujú,
o un arco, una pequeña trama, ¿no? De tal. Y eso, claro, pues lo vas un poco como dando vueltas, ¿no? Yo soy como, por decirlo de alguna manera, que es un poco como divertido, espero que la gente lo entienda con humor, yo soy muy vaca, en el sentido de que soy muy rumiante. Entonces, por ejemplo, ujú, este guión que estoy ahora haciendo, pues digamos que lo he abordado de varias formas para tener mucha información, tal. Entonces le das vueltas, coges información por aquí, por allá, intentas colocar cosas, soy bastante caótica, entonces bueno, es como un orden que luego es muy complicado volver a pasar por donde he pasado y tal. Pero sí que llega un momento que no sé muy bien cómo lo hago, que de pronto ya me sale la idea, la historia más o menos de ujú, un tirón, o de un tirón o bastante y tal, y luego ves que hay cosas ujú, que no, que bueno, pues que tienes que estructurar mejor o que tienes que profundizar o tal que cual, pero en general suele pasarme esto, ¿sabes? Que le doy muchas vueltas, o sea, estoy ahí como que parece que no estoy haciendo nada, pero estás como rumiando, 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 hasta que de pronto lo ujú, tienes, ¿no? ¿Sabes? Pero a ujú, veces me cuesta mucho llegar a tenerlo, ¿no? O sea, no sé si a lo mejor ujú, con otro tipo de técnicas me resultaría más fácil, pero me cuesta a veces llegar a, o sea, llegar a decir, toma, ya lo tengo. O sea, que a veces le doy vueltas, entro por un lugar, entras por otro, hasta que de pronto pues encuentras la historia, ¿no? Pero es difícil, ujú, ¿no? Encontrar la historia, ¿no? ujú. ¿Y qué proyecto audiovisual te gustaría hacer diferente a lo que ya hayas hecho? Pues no sé, sobre una historia real sobre alguien, sobre otro género diferente a los que hayas hecho, algo diferente que te gustaría poder hacer. Pues ahora mismo estoy escribiendo este guión que Ujú, tiene algo que ver con muchas historias y tal, bueno, pues de la vuelta al origen. ujú, También un poco la vuelta al origen cuando de alguna manera ya tienes un poco el puzzle de lo que ha ido tu vida y de lo que crees que entiendes que es tu vida y de pronto estás como más cerca que nunca de saber un poco quién eres, ¿no? Y qué es la vida y tal que cual. Y entonces tengo muchas ganas por de sentir como que con esta madurez y esta cosa que he logrado conquistar, pues me gustaría un poco como ser capaz de plasmarlo en una película, ¿no? La película, ujú, si la llego a hacer y tal, es una especie como bueno, es como una historia de alguna manera un homenaje a mi abuelo, pero ujú, también es un homenaje a la madre biológica de mi abuelo y a mi madre, ¿no? Y un poco como a estas mujeres que de alguna manera vivieron en una época que les ha costado mucho ser ellas mismas o les ha costado mucho tener la libertad de poder decidir a qué se dedicaban o un poco y que bueno y que han tenido sobre ellas el rollo de que cualquier cosa que hacías políticamente incorrecto o equivocación o tal pues realmente la lluvia de bofetadas, de palos y de cosas que recibías era muy grande, ¿no? Y entonces, pues sí, es un poco como ahí, ¿no? Yo estoy ahí como intentando, como estoy intentando escribir esa historia, ¿no? Y estoy muy ujú, contenta, la verdad, porque me ha costado mucho, ya te digo que, fíjate, primero fue un documental, o sea, mentalmente, primero creía que iba a ser un documental, hasta que de pronto yo dije, esto no va a funcionar como documental, porque claro, hablar de mi abuelo es hablar de gente que ya es muy mayor, la gente que estaba ujú, viva, pues es muy, o sea, como que era muy complicado que eso tuviera un interés real y que lo pudiera ujú, sostener, ¿no? Era como muy complicado. Y entonces le di vueltas y vueltas y vueltas y entonces de pronto lo he convertido en una ficción y estoy muy contenta de ujú, por dónde va a ir y tal, ¿no? Lo único que pasa que, bueno, pues que ahora tengo que terminar del guión y bueno, a ver qué pasa con el IKA, que bueno, o sea, me imagino que se presentará mucha gente, entonces bueno, pues también será muy difícil, pero sería un bonito, desde luego, regalo. O sea, me no, encantaría, ya te digo, seguro, pero seguro y ojalá que ese proyecto se lleve a cabo, que la verdad que tiene muy buena pinta, por lo que estás ahí dando tu pincelada de qué se va a tratar. y eso es lo que querría hacer, la verdad, ¿no? O sea, Ujú, más ujú, allá luego, pues bueno, pues siempre tienes cosas o sea, siempre, claro, en la cabeza te llegan muchas cosas, pero luego de estas cosas que te llegan, pues no terminas de concretar que eso va a ser un proyecto a todas, ¿no? Sino que concretas unas cuantas, ¿no? Y ujú, bueno, yo de momento me gusta ir un poco como piano piano y de momento tengo este, ¿no? Y este ahora es el proyecto artísticamente que me centra, ¿no? Totalmente. Este ujú, y decorar la ujú, casa
digamos, la casa del pueblo de mi madre. O sea, en este momento estoy 100% dedicada a estas dos historias. Ujú. Qué bueno. Uno de tus proyectos fue ganador al mejor piloto de ficción. Cuéntame un poco sobre eso. Pues ya te he comentado antes que fue, bueno, o Ujú, sea, nosotros esto cuando ya te digo que cuando vimos que no era fácil lo del largo, probamos lo de series. ujú, Entonces, lo presentamos en el último concurso que hubo de Movistar al mejor guión para series. Y llegamos hasta la ujú, final. O sea, es decir, se reunió el ujú, jurado hasta dos veces en ocasiones porque había dos proyectos y no sabían en cuál decidirse. Y uno éramos nosotros, pues se lo dieron a los otros. O sea, y entonces, ujú, bueno, pues ya sabes estas cosas, ¿no? De que a veces estás rozando la gloria, pero puede haber un segundo, ¿no? Entre el primero y el segundo puesto en los 100 metros lisos, ¿no? Pero si has quedado el segundo, ujú, no pasas a la siguiente prueba, ¿no? O sea, o es otra historia, ¿no? Y entonces, pues bueno, ujú, pues como que quedó ahí, rodamos el primer para ver si teniendo un piloto se animaba la cosa y tal cual, y lo presentamos a este concurso que hay en Barcelona, que creo que se llama algo de, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama el concurso, pero que es un concurso sobre series y ganamos el ujú. piloto, ¿no? Pero ya te comenté antes que luego no conseguimos mover tampoco por ahí el Ujú, asunto. Entonces ya teníamos como rodamos otro capítulo y tal, entonces ya nos vimos como que se nos estaba pasando el tiempo, que no podíamos tampoco sacar dinero para sí, hacer eh, 6 pilotos, o sea, 6 capítulos como mínimo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues decidimos un poco como hacer un capítulo un poco más largo y de alguna manera terminarlo en película. Y así ha acabado siendo Toma Cero Pionero, esto, perdona, así ha acabado siendo después de la derrota, ¿no? ujú, Entonces, o sea, quiero decir que es un piloto que realmente luego lo metimos en el largometraje, ¿no? Y es el capítulo que interpreta, o sea, con el que se abre la película, que lo interpreta Raquel Espada, ¿no? ujú, ujú. O es ¿Y la protagonista, ¿no? para teatro has trabajado en alguna ocasión? ¿Has escrito alguna vez para teatro, aparte ya de tus proyectos audiovisuales? Para teatro hice una cosa de presentación en una cosa de Leganés, de un proyecto cultural que Ujú, a mí siempre me han interesado mucho lo de que los muertos hablen, no sé muy bien por qué, o sea, ya te contaré otra vez. Y entonces era una cosa como si se encontraran García Lorca, Buñuel, no sé, había más gente, no me lo acuerdo, y entonces como se sí, encontraban después de muertos para ver qué opinaban de la vida después de muertos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ujú, Y bueno, no estuvo mal. Y luego también estuve a punto de estrenar una cosa en la serie o sea, en un teatro que se llama Oz Latina, pero ujú, había muchos personajes y continuamente no conseguí llegar a estrenarlo porque si no se caía un actor, se caía el otro, o sea, tenía que cambiar, no nos daba tiempo nunca a llegar con todo un equipo al estreno y ya cuando vi que era imposible dimití, ¿no? Y es mi única, mis dos únicos momentos que he hecho teatro. Luego ¿Y también te he hecho gustaría hacer alguna cosa? alguna cosa del club, parecido al club, o sea, monólogos para las presentaciones del Festival de Cine. En concreto hice, Ujú, por ejemplo, uno que iba sobre Guardiola, porque bueno, soy bastante futbolera y entonces, bueno, ahora ya menos, o sea, casi nada, pero he sido bastante futbolera y me ha gustado mucho Guardiola y entonces, bueno, pues como que hacíamos un rollo como que era alguien que se estaba enamorado de Guardiola y entonces se montaba una historia de cómo encontrarse con él y tal que cual y era muy divertido, ¿no? O sea, como que sí que, por ejemplo, creo que lo que pasa es que tardé mucho tiempo en descubrir esta serie que se llama la querida señora, esta que era de la persona que hacía la maravillosa señora Maisel, que era sobre ujú. la primera monologuista americana, que era judía, etcétera, etcétera. Y claro, esta serie es relativamente cercana y fue cuando yo descubrí que yo realmente podía haber hecho, o sea, realmente creo que tengo una gran historia podía haber tenido un gran historia para hacer monólogos, ¿no? Pero claro, llegué Ujú, tarde, ¿no? Y al Club de la Comedia no llegué. También es muy difícil siendo mujer llegar, o sea, que decir que en España, por ejemplo, ha ujú, habido como sí, mucha monologuista masculino, pero menos femenino, ¿no? O sí, sea, como que esto nunca es sí, fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que sí, tengo, más que para el teatro como tal, que creo que echo mucho de menos el cambio de planos, o sea,
no es mi, yo creo que no ujú, es mi herramienta, pero por ejemplo creo que sí hubiera ujú, podido hacer monólogos divertidos, ¿no? ujú, ujú. Y ácidos, Y ¿no? Muy además, ácidos. ujú, ujú. Además también has impartido en talleres de cine. Háblame un poco Sí. sobre eso. Pues básicamente estuve en lo de la escuela de Pedro Almodóvar en Alcorcón, Ujú, que ahí hice el curso de guión y también hice como era la que coordinaba a todos los departamentos para poder rodar un corto, que rodamos un corto, todos los alumnos rodaron que tenían todos en común, que era algo de un mendigo, y duraban un minuto y medio, ¿no? Tenían que durar, ¿no? Las historias para que todos pudieran dirigir y tal. Y ya te digo que me lo pasé, bueno, o sea, que hiciste que, por ejemplo, me hice más o menos colega de los alumnos, acabé haciendo botellón con ellos, o sea, recuerdo perfectamente de preguntándole a las alumnas, oye, ¿y esto al botellón qué tipo de calzado se lleva? Porque claro, en invierno ir a un botellón y te me dijo, no, no, vente con botas de montaña, ¿no? Y lo comprendí porque yo decía, acabo es que a las 5 de la mañana haciendo botellón y fue muy divertido. Y luego, básicamente, he dado cursos en Leganés, en el festival, siempre ujú, daba el taller de guión y alguna cosa más así he hecho y luego también estuve en la escuela MAP que con estas cosas que hubo de lo de, o sea, de estos cursos que se han hecho con lo de los fondos europeos y que dio mucha gente cursos de estos que eran gratuitos y tal, pues di uno o sea, sobre las primeras, o sea, sobre mujeres directoras, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Y sobre todo en la historia antigua y tal, ¿no? Y ujú, básicamente es lo que he hecho, ¿no? Pero a mí, ujú, por ejemplo, lo que más me gusta de todo, o sea, si tuviera que, o sea, dar clases de algo y tal, a mí lo que me gusta realmente es coordinar lo que es las prácticas y ayudar a la gente a sacar un guión y hacer que el guión sea mejor y un poco como ayudarles en la planificación, ayudarles un poco como en este tipo de movida, ¿no? Y eso es lo que más me ujú, gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando el primer año de la escuela de Alcorcón y llegué a Alcorcón y dije aquello de que íbamos a rodar y tal, que cual todo el mundo estábamos hablando ya de hace un tiempito y, por ejemplo, en Alcorcón todavía la gente no tenía buenos ordenadores, no tenía buenos móviles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la gente me miraba como si realmente estuviera loca, ¿no? Y cuando acabamos rodando y además que lo presentamos, vino como en la escuela se llamaba Pedro Almodóvar, Pedro no vino, pero sí que vino gente del equipo de Pedro Almodóvar y entonces, pues bueno, se quedaron bastante sorprendidos sobre el proyecto, ¿no? Y para mí, por ujú, ejemplo, educacionalmente es lo que me hubiera gustado hacer, ¿no? Me hubiera encantado que ese proyecto no hubiera muerto nunca, ¿no? Porque, por ejemplo, me ujú, encantó, yo, por ejemplo, como eran todos jóvenes, claro, yo les daba, bueno, pues hacer, y yo quería que hicieran algo sobre la juventud, sobre jóvenes, ¿no? Y de pronto yo me salí de la reunión para que ellos decidieran y decidieron que querían hacer una cosa sobre un mendigo. Yo me quedé como flipada y dije, ah, bueno, vale, pero es vuestra opinión. Entonces elegimos un mendigo y la trezamos, el actor era de Alcorcón y de la Escuela de Teatro de Alcorcón, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que la primera vez, mientras que estábamos preparando los planos, tal cual, él estaba como entrando en personaje y a su rollo, vestido de mendigo, en un banco y llegó la policía, tío, para preguntarle qué hacía en el banco siendo mendigo y tal que cual. Entonces, claro, nos dimos cuenta de que estaba muy bien atrezado y que estaba muy bien construida el momento, ¿no? Porque dices, coño, es que yo cuando le vimos la tuvimos que ir y tal a salvarle, porque claro, un mendigo, a una persona con aspecto de mendigo, y no, 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 estoy rodando un corto, ¿no? Era como, fue súper divertido, ¿no? Entonces, fíjate que para mí, de todas las experiencias que he tenido vamos, de impartir cursos y tal, con mucha diferencia, lo que más me ha gustado fue lo de Alcorcón. Pero ujú, no cuajó y a mí me dio mucha rabia porque me parecía también, yo siempre he creído mucho en los cambios del sur a través de la educación, etcétera, etcétera, y me parecía que era muy importante hacer una escuela de cine en el sur de Madrid, ¿no? Pero luego ujú, te das cuenta que estas cosas no le importan a casi nadie, ¿no? Igual que lo del cine, ¿no? Por ejemplo, yo me negué, entre comillas, a que el Festival de Cine de Leganés diera un premio a un corto realizado, porque yo sabía que siempre se lo iban a dar a alguien que ya tenía una ayuda de la comunidad, de no sé qué, de no sé cuántos, cuando la gente de Leganés no podía hacer cortos, o sea, ni siquiera sabe cómo, en los primeros momentos, ni siquiera sabía cómo estudiar, ¿no? Luego, bueno, pues hay ujú, también una clase social más elevada
en Leganés que ha mandado a sus hijas a másteres a, y más culturetas, ¿no? A Estados Unidos y tal, y que han tenido más suerte, ¿no? A la hora de encontrar trabajo, ¿no? Pero digamos que ujú, el público básico de Leganés, o sea, de estas ciudades, ¿no? Y tal, pues me parece como que tienen muchas, o sea, yo me acuerdo que veían niñas o niños que venían y de que querían ser actores y tal que cual, y no tenían ni siquiera idea de lo que era un representante, ¿no? Entonces me parecía ujú, como, o de la importancia que tiene un representante para un actor. Entonces a mí me gustó mucho, me hubiera gustado mucho que esa parte social mía hubiera tenido más éxito, ¿no? Pero ya te digo, ujú. ¿no? Ambos proyectos han muerto, tanto el festival como el otro, y a nadie le ha importado, vamos, o sea, vamos, nadie ha hecho a una manifestación de esto es importante, y a los políticos que han cortado con estos proyectos no les ha importado tampoco absolutamente nada, ¿no? Mm. Pero qué mal que eso también, fíjate, eso también a veces pasa de que al cine no se le da la importancia o a lo cultural, teatro y demás. Y luego cuando la pandemia, la gente que consumía pues televisión, series, películas, escuchaba música, y ahí es cuando la gente se dio lo importante, se dio cuenta de lo importante que era el cine, que era la cultura, que era todo Sí, o eso. leer, Pero por ejemplo, de cuando nuevo no, se volvió a leer, claro, o sea, y a leer sí, en sí, 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 libro, también, ¿sabes? Entonces sí, claro. claro, es como muy curioso, ¿no? Y tal, pero claro, y luego, aparte que lo que dices es muy tal, pero y también recoger las historias desde más, desde más lugares, ¿no? O sea, porque Sí, claro, más o menos, igual que somos conscientes de que siempre cuentan las historias los ganadores, pues siempre la cuenta la gente que puede llegar, ¿no? Y la gente que puede llegar sí, a hacer cine, escribir, tal cual, pues sí, puede ser gente muy sensible, ¿no? Y tener mucha sí. empatía y ser capaz de contar historias muy interesantes y muy especiales, ¿no? Pero creo que también es muy importante que otra gente tenga esa posibilidad de contar historias, ¿no? Y eso, Ujú, pues es muy complicado, ¿no? Es decir, ujú, el pastel es muy pequeñito, tanto de editoriales como de productoras, y entonces pues hay muy ujú, poquita gente, claro, hay mucha gente que es que, digamos, por decirlo de alguna manera, que ni gente que está ahí eh, como en las primeras líneas de la vanguardia de económica, social, no sé qué, no sé cuánto, ni siquiera hay para todos estos, ¿no? Entonces, claro, es una pena, ¿no? O sea, para mí me da mucha pena, ¿no? A mí me dio ujú, mucha pena porque realmente yo me vine a Madrid porque ya tiré la toalla con lo del sur, ¿no? Pero en el ujú. fondo no te, he hecho cosas allí que me han gustado mucho, que he sido muy feliz haciéndolas, y me hubiera gustado que hubieran tenido más repercusión y que a los políticos, sobre todo, les hubiera importado más, ¿no? Sí, sí. Y esos proyectos pues, que has hecho ya, documentales, cortometrajes, largometrajes, ¿dónde se pueden ver? ¿En qué plataformas? ¿Hay algún sitio web donde se puedan ver y demás? Cuéntame un poco. Hay algunas que yo creo que están en mi canal de YouTube, en Ujú, Vimeo también hay algunas, pero digamos que ujú, es que o sea, los cortos no se pueden ver, o sea, bueno, prácticamente las plataformas dan muy poca cobertura, ¿no? A los cortometrajes. No sí, sé ahora mismo si Toma Cero Pionera se puede ver, bueno, Toma Cero Pionera se ha estado viendo, que ahora que lo dices, a lo mejor la tengo que poner en YouTube en abierto, se ha estado viendo durante mucho tiempo en Filmin. Lo que pasa que ahora, ujú, yo creo que fue hasta el verano pasado o una cosa así, Filmin, pues quitó, descargó muchos proyectos pues que llevábamos allí sí, muchísimo tiempo, y que bueno, y pues que es normal, ¿no? O sea, que yo, ujú, pues un día me dijo uno de los productores, ¿no? Creo, cariño, que han quitado tu película de Filmin ya, ¿no? Pero bueno, hasta durante muchísimos años. Entonces yo siempre, todo el ujú, mundo que me preguntaba y tal, que cual, pues siempre mandaba verlo en Filmin, ¿no? Porque me parecía como que era ujú, interesante. Ahora no sé si lo tengo tal, pero si no lo tengo voy a intentar subirlo, ¿no? Para que se pueda ver ujú, en YouTube, ¿no? Y en mi sí, canal, ¿no? Vamos y tal. Y después de la derrota, pues espero que se vaya a poder ver en varios lugares. Pero como todavía no está ujú, subida y tal, prefiero que, si no te importa, ya cuando la suban, pues te escribo y te digo, oye, mira, está claro, aquí, aquí y aquí, sí, y me sí, ayudas, sí, ¿no? sí, A sí, que la sí, sí, gente sepa dónde y tal que cual, ¿sabes? Porque como ujú, no es, o sea, digamos que hasta que yo ya he aprendido en esta vida que no es mejor no hablar de las cosas hasta que no están al 100% seguras, sí, ¿no? sí. No, Y a mí como me todavía no pasa igual y estás, me gusta también eso, Rosa. A eso sí que lo claro, comparto. A mí hasta que las cosas no están bien cuajadas no me gusta hablar de ellas. claro. Entonces dices, como todavía no está, que te puedo decir, mira, ya está colgada en tal sitio,
pues prefiero, pero sí que Sí, en principio va a estar en varias plataformas. Entonces, en cuanto que sí, tenga la conforma, o sea, que ya lo tengamos, pues te escribo y me dices. para Sí, que me ayudes. y lo publicito y lo miro. Sí, sí, lo publicito en mis redes para que la gente ahí lo pueda ver. Claro que sí, claro que sí. También eres autora y has escrito también varios libros. Algunos de ellos pues han sido Acunando la batalla, Enfocando misterios y Varados en el silencio. Háblame un poco de estos libros y cómo llegaste a escribirlos. Mira, la de la primera, o sea, la de Varados en el silencio para mí es como mi primer novela, ¿no? O sea, mi novela, Ujú, ¿no? O sea, es realmente, o sea, me costó un montón escribirla, me costó un montón encontrar la estructura, o sea, yo esta historia la he escrito en guión, por un lado, por otro, pero nunca me acababa de terminar el pálpito de decir, o sea, es esto lo que quiero contar, ¿no? Hasta que hice la novela, ¿no? Y con la novela ya sí, ya, tal, y ya de esta historia no voy a volver a escribir en mi vida. Y estoy muy contenta y muy orgullosa. La publiqué con una de estas editoriales que, bueno, pues como que casi es mejor salir corriendo y no publicar con ellos, o sea, ¿para qué te voy a engañar? Porque es la típica cosa de si vendes, o sea, es como no hacen propaganda, no te ayudan mucho a vender, pero dentro de lo que cabe vendimos libros, estuvimos en algunos festivales, vamos, que yo estoy muy contenta, ¿no? De la repercusión de esta primera novela, ¿no? De esta novela que es como mi primera novela y yo, para mí, hasta ahora es el libro más importante que he escrito. Acunando la batalla es un libro que claramente fue como soporté el COVID. Y entonces, bueno, pues es para mí, bueno, pues un libro que está bien, que me gusta, que creo que está muy bien escrito, etcétera, etcétera, pero, pero que no o sea, como que es un libro para mí, pues como una transición, ¿sabes? Entre, o ujú, sea, pero no es, digamos, como uno de estos proyectos que tú dices, va, has puesto ahí la vida, ¿no? Pero estoy muy contenta porque, ujú, bueno, varias editoriales, tal que cual, me contó que, bueno, pues que les encantó y que como estaba escrito y que les mandara proyectos, o sea, como que sí que fue interesante, ¿no? Pero también la editorial, este caso además sí que me parecía un tío muy interesante, tal cual, pero luego con el COVID uno de sus socios le afectó de una manera muy mal y bueno, y también fue un desastre la distribución. Con lo cual este libro tuvo muchísimo menos repercusión que tuvo la primera novela, ¿no? ujú, Y el Enfocando Misterios, que cronológicamente fue el primero, es menos autoral mío porque era un proyecto que un poco hicimos en la asociación para un poco ver las dificultades que, o sea, era más de investigación, ¿no? Por un lado, qué dificultades tenía la gente en el sur para hacer cine y por otro lado, qué cosas habían llegado, pues desde rodajes, a qué profesionales habían nacido en el sur de Madrid o se habían hecho en el sur de Madrid, actores, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco como lo que hice. O sea, este ujú, estuvo subvencionado por el Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, pues bueno, le repartimos bueno, porque le podíamos regalar, ¿no? Porque claro, como de alguna manera, ujú, entonces, bueno, le llevamos a un montón de sitios, ¿no? Le llevamos a la universidad, a las escuelas de cine, o sea, le hicimos, pero vamos, todo lo hicimos nosotros, o sea, ujú, vamos, yo me acuerdo de irme con el carro del libro a la universidad, a todos los sitios y bueno, y lo regalábamos, ¿no? O lo poníamos en bibliotecas, o sea, ujú, le dimos esa dimensión, ¿no? La otra historia, ujú. claro, tiene que resultar más rentable, ¿no? Para que tal, ¿no? Claro, Y, o sea, como que ya, claro, tienes un contrato, ya es otra historia, ¿no? Pero yo estoy muy contenta de sí. Varados en el Silencio. Y, por ejemplo, de estas cosas, lo único que pasa, no me atrevo ni a pensarlo, ¿no? El rollo de poder hacer una adaptación cinematográfica del libro, ¿no? Pero creo que también acabé tan harta de hacer la novela y escribí tantos guiones previos y tantas cosas, ¿sabes? Como que de momento no me ha dado ese pronto, ¿no? Pero bueno, el día que me dé, pues Ujú, lo mismo me hago una adaptación de esa novela, ¿no? Para intentar llevarla al cine. O no ujú, sé si regalársela un ujú, poco como proyecto a mi hija, porque la adaptación la haga mi hija cuando sea directora, ¿no? Y ujú, entre otra visión, ¿no? En ese libro, ¿no? Porque a ella ujú, la primera parte del libro siempre le ha gustado, ¿no?
como que ella tiene, yo creo que como que quiere hacer en un futuro, hipotéticamente, ¿no? Tal, y entonces Ujú. dices, bueno, pues como que yo creo que inconscientemente he dicho, sí, yo creo que es mejor que lo haga Claudia, ¿no? Que esta cosa, pues sería Ujú. también bonito, ¿no? Que yo escriba una novela y que ella en el futuro que quiera, ¿no? Claro, Pues pueda hacer algo, ¿no? Y es un poco lo tal, claro. pero yo estoy muy orgullosa de Varados en el Silencio, ¿no? Me parece que es una novela, yo creo que es una novela muy interesante, que sí que es verdad que a lo mejor tiene un capítulo en el medio un poco complicado de terminar de leer, pero, pero creo que, bueno, que me costó mucho esfuerzo y estoy muy orgullosa de hacerlo, ¿no? Ujú. Y esos libros, toda aquella persona que los quiera adquirir, ¿dónde puede acceder para adquirir esos libros? ¿Dónde Pues los que me puede comprar? escriba, porque Ujú. así habla, Vale. o sea, por ejemplo, con la editorial de la primera novela se acabó el contrato y no lo renovamos porque no me gustaron nada como llevaban el tema. Y la segunda, pues es que ni siquiera tuve que quitar porque estos como que han desaparecido. Yo creo que ya no existen ni como editorial. Entonces, digamos que Buf. tendría que buscar una editorial para hacer una segunda versión. Pero creo que no Ujú. ha llegado ese momento porque dices, claro, digamos que la gente cercana ya tiene el libro. Entonces yo creo que tendría Ujú. que ser por algo que nos ayudara un poco a poner estas novelas un poco otra vez un poco en el ¿no? Entonces yo, por ejemplo, de Sí. la segunda tengo libros porque sobraron y de la primera tengo muy poquitos porque de esto que te va pidiendo gente o para cosas y tal que cual, pero bueno, si alguien está especialmente interesado y tal que cual, que bueno, pues que me escriba a través de Instagram y tal que cual Ujú. y podemos ver cómo, Ujú. cómo arreglarlo. Pues que te contacte toda aquella persona que esté interesada en alguno de tus libros. Ahí tienes ya pues tu Instagram, que es Rosa B. Traisac, para que la gente te pueda contactar pues si está interesado en alguno de sus libros tuyos. Y también, por supuesto, querida Rosa, qué sueños o metas tienes tú en esta vida? Por una parte, pues a nivel profesional y por otra parte ya más a nivel personal. Bueno, a nivel personal y tal, realmente ahora mismo lo que más me gusta y tal es pues como disfrutar de esta etapa, ¿no? En la que, o sea, yo he tenido una vida complicada con asuntos familiares muy, muy, muy dramáticos, ¿no? Pues mis padres murieron de una manera un poco complicada, yo soy hija única, también soy divorciada, entonces quiero decirte que no ha sido fácil, ¿no? Entonces ahora Ujú. mismo estoy como muy en paz conmigo misma, ¿no? Y estoy como muy contenta porque soy capaz de ver mi parte rara, mi parte oscura, mi parte tonta, mi parte tal, pero también la parte buena de mí. Y entonces, pues es como que es la primera vez que creo que puedo afrontar la vida con una cierta calma, ¿no? ¿Sabes? Y con una Ujú. cierta capacidad de disfrutar pues del día a día, de las cosas y tal, ¿no? Y entonces, eso es lo que más es lo que más ahora mismo me apetece, ¿no? Me apetece pues contactar bien con la gente, tener relaciones auténticas, porque en general si no son auténticas me pongo enseguida muy nerviosa y Ujú. ahora mismito pues ya empiezo, bueno, pues claro, ya empieza a tener una edad. También la verdad que uno de mis sueños, o sea, es como seguirle cogiendo el punto al paso del tiempo, ¿no? Y estar lejos de cualquier tipo de cosa que sea enfermedad, hospitales y cosas de este tipo, ¿no? Ujú. O sea, de Sí. alguna manera soy como consciente de que de alguna manera estoy en una etapa en la que lo más importante de todo es, pues eso, ¿no? O sea, vivir con paz, con calma y con amor, ¿no? Y con el amor, pues, de las Ujú. personas que me rodean, ¿no? Y luego a nivel personal, pues ando ahí un poco a caballo en duda en si trasladarme al campo, ¿no? Y irme a Ujú. vivir al campo, ¿no? Porque me parece, pues que sin perder el vínculo con Madrid, ¿no? Porque me parece que esto de Sí. levantarte por las mañanas, ver amanecer, los pajaritos que van a tu jardín a comer, que luego también tiene un aspecto no romántico, ¿no? Porque dices, cuando llega a las 5 de la tarde en invierno y es de noche, dices, o sea, el campo tiene cosas muy positivas, pero también ha habido gente que me ha comentado, ¿no? Que lo han intentado, que también hay un grado de soledad muy enorme, ¿no? Y la soledad es o sea, la soledad, no todo el mundo es capaz de llevar la soledad y no en todas las condiciones eres capaz de llevar esa Ujú. soledad, ¿no? Entonces, también por eso Ujú. a veces dudo, ¿no? De no quiero precipitarme, ¿no? Pero, pero quiero volver un poco a mi origen, a mis raíces. Quiero de alguna manera recuperar un poco, pues una Rosa más espontánea, más cariñosa, más que acabe más o menos encontrando las personas de las que me fío y que no sea un drama de encontrarme a personas con las que no me fío, ¿no? Ujú. Y,
y ser, o sea, creo que decirte que ser feliz es como que creo que está ahora muy mal visto y creo que es bien que esté muy mal visto porque dices, bueno, no puede, hay veces que eres feliz, pero hay veces que sabes que te tienes que hay momentos complicados de la vida, o sea, que es que todo el mundo tiene estas cosas, ¿no? Entonces mi proyecto Ujú, más ambicioso es, pues eso, estar con la gente a la que quiero y aprender a relacionarme con todas estas personas de una manera agradables, nada ujú, nociva, nada extraña, ¿no? Y conmigo misma, ujú, sobre todo, ¿no? Ser una persona, pues eso, ¿no? Que voy a yoga, que me encanta leer, o sea, creo que es un poco como este momento, no quiero competir, no quiero nada de rapidez, no quiero nada ostentoso, no me gusta nada tener, o sea, cosas, objetos, no quiero invertir en cosas, ¿no? Que sean ujú, económicas, ¿no? Sino quiero básicamente poder mirarme al espejo todos los días y gustarme, ¿no? ujú. Qué bueno, qué bueno. Y una pregunta siempre que le hago también aquí a mis invitados, ¿cómo te afectó a ti todo lo relacionado con la pandemia y el confinamiento, Rosa? ¿Cómo te afectó a ti toda esa situación? Bueno, de alguna manera, yo soy una experta en saltarte las normas, ¿no? Entonces, tuve mucha suerte en principio porque no tuve el COVID, o al menos Ujú, no soy, o sea, quiero decirte que no tuve nunca, si lo tuve, nunca tuve ni síntomas ujú, ni nada, ¿no? Entonces eso, en principio, te ayuda mucho porque, claro, la gente que lo tuvo y que lo tuvo varias veces o que lo tuvo de una manera tal, pues fue o que gente cercana a ti, o sea, sí que ha habido gente cercana a mí, pero no directamente, sino bueno, en segundo o tercer escalón, ¿no? sí. Pero sí que he Ujú, conocido a gente que ha perdido a gente muy importante en su vida, ¿no? ujú, Entonces, eso fue lo primero. A principios era como una locura, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que es que esta cosa de que llegaba y lavaba todo lo que compraba en el supermercado, ¿no? Los zapatos los dejaba en la puerta, o sea, como una neura total con amigas y con amigos por la red de intentar averiguar cómo coño se contaminaba esto, ¿no? Y me di sí. cuenta o sea, lo que más me di cuenta, por ejemplo, con lo del SIDA, tal cual, realmente, cómo a veces somos realmente animales, o sea, animales sin vista, o sea, sin la capacidad de poder ver y que realmente te puedes encontrar una cosa que es invisible y que te puede matar completamente, ¿no? Y entonces me acordé mucho, por ejemplo, para mí, me acordé mucho de la gente que tuvo el SIDA y de cómo caían en el SIDA como verdaderos, o sea, como víctimas totales, porque no había ni una sola posibilidad de evitar porque no se sabía, ¿no? Cómo te lo transmitían, cómo tal. Y entonces esto me parecía que era como una pesadilla muy similar, lo que pasa que como todavía más amplio, porque o sea, como que ahí así que no nos salvábamos ni el tato, ¿no? De que pudieras pillar el COVID cualquier persona. Entonces, el primer tiempo fue como horrible, ¿no? Luego me fui haciendo y entonces me hice un calendario, que es donde me salté un poco las normas, porque claro, me parecía que era terrible estar todo el tiempo encerrada, ¿no? Entonces me hice un calendario y entonces iba un día, tuviera que hacer algo si no me lo inventaba, iba a la farmacia un día y al banco, otro día iba al herbolario y al supermercado, otro día iba a comprar comida para la gata, otro día iba, o sea, como que me hacía una cosa así, tiré la basura, vamos, que a veces aquí tengo que, oh, la basura, ¿no? Vamos, no se me olvidaba ni un solo día tirar la basura. Incluso salía a veces dos veces, una para lo de plástico y otra para lo tal, ¿no? Porque era la única manera que tenías un poco como Sí, de de sobrevivir, ¿no? salir. Mm, Darte una vuelta y no contaminar mucho ni tus relaciones más personales, ni las expectativas, ujú, ni ese tipo de cosas, ¿no? Luego me agarré mucho a escribir y entonces fue por lo que escribí el libro. Entonces, para mí es muy, por ejemplo, ahora que está escribiendo lo del guión y tal cual, para mí es muy importante. Yo si me levanto por la mañana y tengo que escribir, como me encanta escribir, o sea, se me pasa el tiempo volando, ¿no? Si estoy ujú, ociosa, que no tengo nada que hacer, es cuando empiezas un poco como a ponerte nerviosa y un sí. poco como tal. Entonces, para mí fue muy importante encontrar este hilo y entonces escribía y tal que cual y luego empecé a investigar la historia de mi abuelo. Entonces también eso me salvó. Escribía y investigaba la historia de mi abuelo. Entonces, claro, afortunadamente tenía firma digital y entonces, claro, descubrí todas las cosas en esta vida que se pueden hacer con firma digital. O sea, todos los papeles que puedes pedir, todas las cosas, o sea, y fue como muy tal porque, claro,
recopilé mucha información sobre mi abuelo de una manera como, bueno, pues como muy tal, ¿no? Entonces ahí tenía todas las cosas por paquetes de mi familia, de tal cual, y esas dos cosas básicamente vamos, me ayudaron a sobrevivir. Y luego, bueno, lo de la hora esta de paseo ya fue, porque claro, esto de que pudieras durante una hora pasear y cosas de este tipo. Y luego, por supuesto, pues el contacto con amigos que íbamos a las ventanas o mi hija que estaba en Los Ángeles y entonces pues nos llamábamos todos los días por teléfono y hacíamos una videollamada, o sea, este tipo de cosas, Ujú. ¿no? O sea, pero fue complicado, complicado, o sea, yo me Sí, parecía que era como una película de ciencia ficción sí, increíble, ¿no? sí. Ahí están los momentos cuando se dice que la realidad supera la ficción y ese fue un Sí, momento, la totalmente. verdad, que increíble, Luego lo increíble, peor de increíble. todo es que, bueno, también es verdad que coincidió una cosa de edad, ¿no? Pues yo tenía una gata que se ha muerto pues con 18 19 años, no sabemos Ujú. cuánto tal. Y claro, para mí fue como lo más triste, o sea, claro, hay otras personas que se les ha muerto gente y tal, pero para mí lo más triste es que no sé muy bien por qué, no sé si fue una coincidencia, muchos veterinarios me han contado que muchos animales han tenido muchos problemas, que llegaban con cosas raras, con tal, con cual. Y yo, para mí, el rollo peor fue que mi gata empezó a tener problemas de salud con el COVID, ¿no? Empezó a tener primero Ujú. unas cosas, o sea, como que la tuve que llevar al veterinario varias veces, ¿no? Y desde Ujú. entonces ya, pues como que no levantó cabeza, ¿no? Y para mí fue como muy Uf, triste porque bueno, pues porque me di cuenta de alguna manera, y es muy triste vivir con alguien que sabes que se le está acabando de alguna manera la vida, ¿no? sí, Y tal, y bueno, y era un animal y todo lo que tú quieras, pero claro, durante 19 años yo abría la puerta de mi uf, casa y salía a recibirme, claro, ¿no? Y entonces, claro. bueno, pues ha sido una de las relaciones más longevas que he tenido en mi vida, ¿para qué te voy a engañar, no? O sea, entonces Sí. estoy ahí como para mí fue lo peor, ¿no? Fue como darme cuenta pues Ujú. que empezaba una etapa en la que mi gata o sea, nos íbamos a estar despidiendo, ¿no? Sí, sí. No, y eso es lo que pasa siempre. Yo tengo también mascotas y cuando fallece una mascota, la verdad que llevas una pena y una tristeza increíble, ¿eh? Es algo increíble. Dicen, es un animal ya, pero es que no es que son animal, pero es que lleva mucho tiempo contigo, aunque lleve poco tiempo, ya tienes ese cariño hacia él y todo, y te da muchísima pena que te falte en algún momento. Claro, sí, sí. Sí, Yo he tenido tres gatos que, claro, por ley de vida, sea tal, y por ejemplo, ahora a veces me lo pienso y echo mucho de menos, ¿no? El tener un animal y tal, pero una de las cosas que más me corta, que más me hace tal, es esa sí, historia bueno, pues de la enfermedad, ¿no? De decir, es que, o sí, sea, es como muy duro, ¿no? El momento en el que sí, tienes que empezar a ir al veterinario con ella, no porque la tengan que vacunar, sino por sí, otro tipo de cosas más jodida, ¿no? sí, sí. Y ya con tu trayectoria, ya querida Rosa, con tu experiencia, ¿qué mensaje le mandarías a toda esa gente pues, que quiera dedicarse al mundo de la escritura y quiera también, por supuesto, pues dedicarse al mundo audiovisual? Pues creo que lo primero que tienen que tener es una conciencia de lo difícil que es, porque yo creo Ujú, que en general, yo no sé si a ellos en general ahora pasa y tal, pero yo, por ejemplo, me he pasado años y años estudiando, por ejemplo, guión, dirección, tal, y te dicen la cantidad de gente que falta para tal, para cual, pero luego a la hora de buscar trabajo ves que no falta tanto, ¿no? Y que hay otra gente que se te cuela con otros currículum, con tal, con cual. Entonces, lo primero que les diría es que tienen que tener mucha conciencia de que es difícil. Y, ujú, y no para que lo tiren la toalla, sino para que de alguna manera se den cuenta que la batalla que tienen que ganar es difícil, ¿no? Y entonces tienen que tener mucha concentración, mucha fuerza, mucha intuición y superar muchas limitaciones también con uno mismo, ¿no? Para poder llegar a hacer esto, ¿no? Creo ujú, que, en definitiva, creo que sí que merece la pena. O sea, merece la pena en el sentido, eh, mm, no sé quién dijo hace unos días, que no lo recuerdo, pero decía, probablemente, sí, la directora de Romería, ¿no? Decía, ujú, probablemente ir al psicólogo hubiera sido más barato y más tal, pero ella realmente con quien descubrió la vida, descubrió por sus claves, sus tal, sus cual, fue haciendo cine, ¿no? Y yo, por ejemplo, creo ujú, que para mí eso también ha sido muy importante, ¿no? Yo también tengo una historia como ella, muy complicada de familia, de tal, de cual, y me parece como que ha sido muy importante para poder colocar
las cosas en su sitio y llegar o sea, yo creo que cuando no te dedicas a lo que quieres, normalmente te pierdes. Si te dedicas a Sí. lo que quieres, también te puedes perder, pero creo que es más fácil no perder. Entonces, si te ayuda la escritura y si lo haces desde la autenticidad y lo haces desde la verdad, creo que tienes más posibilidades de no perderte y de no acabar como un adulto roto, ¿no? Que yo creo que, bueno, pues que desgraciadamente en nuestras familias, en nuestros entornos, tal, pues ves a muchos adultos rotos, ¿no? Porque no se han dedicado a lo que han querido, porque no han tenido suerte en su vida personal, por lo que sea, ¿no? Entonces me parece que esta aventura es la que merece la pena, ¿no? Y creo que pues esto, ¿no? Que eso es lo que creo que tienen que ser conscientes, ¿no? Pero tiene que ser auténtico. Yo creo que la gente que hace cosas así como soy profesional, pero no se implica realmente las historias que escribe y las hace por ganar dinero o las hace por ser famoso, creo que no tienen el mismo efecto que cuando Sí. realmente las haces con autenticidad, ¿no? Entonces yo creo que lo Claro, importante tiene que gustarte, realmente tiene que gustarte y llamarte la atención, si no, no te va a salir como quieres que te salga, tiene que no gustarte te va a mucho, la aportar verdad a que ti sí. lo que realmente tú estás buscando, ¿no? Yo creo Sí, que te sí, aporta si es auténtico y si te estás pegando con algo que merece la pena pegarte y que, bueno, y sí, que te cuesta ver lo que hay ahí, ¿no? sí, sí. Y también, por supuesto, querida Rosa, ¿qué mensaje le mandarías a los seguidores, a gente que te apoya, familia, amigos, compañeros, a toda esa gente que en toda tu trayectoria profesional te han apoyado siempre en todo lo que has hecho? Hombre, en principio, claro, le tienes que dar, bueno, le tendría que dar las gracias a mucha gente, ¿no? A muchos amigos, a gente que te vas encontrando por el camino y que de pronto, esas personas que estás ahí cuando estás en esos puntos ciegos y de pronto alguien te tiende una mano para ayudarte o encuentras a una persona, ¿no? Porque has tenido instinto y de pronto has llegado a esa persona y tal que cual, pues evidentemente son las personas con las que haces tu vida, ¿no? Con las que construyes tu verdadera vida, ¿no? Y tu verdadera trayectoria, ¿no? Entonces a esas personas, pues yo creo que, bueno, que en principio las gracias y luego yo creo que sin ser tal, yo creo que cuando se hace también desde un encuentro de verdad, creo que hay un intercambio. O sea, y creo que lo importante es que se dé ese intercambio, ¿no? En el que tú encuentras a alguien que tal y que le aportes a alguien también tú a esa persona algo para que ella también se mueva, ¿no? Y conquiste una parte de sí mismo antes de conocerte a ti, ¿no? Y creo que esa es la magia fundamental que se tiene que producir yo creo que en general en la comunicación, en amor profesional, o sea, es esa magia en la que de verdad ves al otro y el otro te ve a ti, os podéis ayudar y os podéis hacer que las cosas se superen, ¿no? O sea, y veas tu vida con otra perspectiva, ¿no? Y con más sabiduría, ¿no? Sí, sí, sí. Pues qué bueno, querida Rosa, la verdad que me encantó tenerte aquí este rato, conocer un poco más acerca de ti, de tu trayectoria profesional y ojalá sigas haciendo proyectos ahí, todos los que puedas y todos los que te gusten. La verdad que me encantó tenerte aquí este ratito. Muchísimas gracias. Un placer muy grande y muchas gracias a todo el mundo que haya estado por ahí escribiendo, viéndonos, etcétera, etcétera. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Y que sigas haciendo, pues ojalá se lleve a cabo ese proyecto que dices que estás escribiendo, ojalá se lleve a cabo y que Claudia trabaje también en él, ¿eh? Que tengas ahí también a Claudia trabajando en el proyecto. Sí, eso espero. Qué bueno, Pues, qué bueno. Y vale. a Job también en algún momento tienes que tenerlo también en algún otro. Job también tiene que aparecer en alguno. Y a ver si también. Bueno, Claro que sí. escribirás cuando esté en plataforma y tal, después de la derrota y en algunos momentos que se le ve. O sea, Ah, bueno, bueno, pues mira, vale, ahí está ya dando ahí sus pequeños pinitos ahí, sus pequeños pinitos en tus proyectos, ¿eh? Pero tiene que verse ahí mucho más, claro que sí, sí. claro que sí. Y si necesitas en algún momento algún pequeño actor para algún papel, aquí me tienes a mí presente también, Rosa, aunque está para una Genial, frase. perfecto. Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad que me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias a toda la gente que está por aquí. Mira, están diciendo que les encantó el directo. Quiero recordarles a todos que la entrevista va a quedar aquí publicada en mi Instagram, que es Pablo Jefe 2017. La voy también a colgar en otras plataformas que tengo y también la voy a compartir con la opción de colaboración por si quieres compartirla también en tu Instagram para que tu gente la vea. La voy a compartir ahí por todos lados. Claro que sí.
Claro que sí. Seguimos en contacto, querida Rosa, y ojalá en algún momento tengamos, por supuesto, la oportunidad de conocernos en persona, allá en Madrid, acá en Asturias si venís, o donde coincidamos. Perfecto. Nos mantenemos en Claro que contacto y sí. si alguna vez vienes por Madrid me dices y si alguna vez voy por Asturias nos vemos por Sí, allí. claro que sí. Seguimos en contacto, querida. Te mando un fuertísimo abrazo y te deseo siempre muchísimo éxito con todo lo que hagas. Vale, placer. Besos a Saludos todos. para ti y toda tu familia. Chao. Chao. Besos.